tenemos el gusto de presentar nuestra exposición sobre la lengua y el sentido del gusto. La lengua es un órgano muscular muy movible que se encuentra fijado por su parte posterior en el interior de la boca. Interviene en el gusto, en la masticación y la deglución de los alimentos y en la articulación de los sonidos de la voz. La lengua está formada principalmente por tejido muscular esquelético cuyas fibras se entrelazan en diferentes direcciones, permitiendo una gran flexibilidad y precisión de movimientos necesarios para hablar, como se muestra en la imagen. En los músculos de la lengua, en esta imagen, se puede notar los músculos tipo longitudinal y transversal. Como se puede observar en la imagen, el tejido conectivo de la lengua se puede mostrar denso e irregular, tejido conectivo y adiposo. A continuación vamos a presentar las papilas linguales que se conforman o se dividen en filiformes, foliadas, fungiformes y calciformes. En la imagen se puede mostrar dónde están ubicadas. Las papilas filiformes son las más pequeñas y abundantes. Su epitelio está queratinizado y no contienen corpúsculos gustativos, por lo que su función es puramente mecánica. Las papilas foliadas tienen corpúsculos gustativos situados lateralmente, como se puede ver en la imagen. Las papilas fungiformes tienen la forma de un hongo, como su nombre lo indica, y se componen de una cabeza abultada y de un pedicelo. Estas diseminadas están en la superficie de la lengua, especialmente delante de la V lingual. Estas son muy visibles y tienen un color rojizo debido a los vasos sanguíneos que la irrigan. Se encuentran rodeadas por las papilas filiformes. Por último se encuentran las papilas calciformes. Son las papilas más grandes en forma de cáliz y rodeadas por un surco circular invaginando, donde se sitúan gran cantidad de corpúsculos gustativos. Las glándulas linguales de carácter seroso vacían su contenido a nivel del dicho surco. Corpúsculos gustativos. Los corpúsculos receptores del gusto. Primeramente, tenemos que saber que el gusto es un tipo de sensibilidad en la cual distintas sustancias químicas estimulan las células neuroepiteliales de los corpúsculos gustativos. El gusto se clasifica como una sensibilidad por estímulos químicos en la cual sustancias diversas contenidas en los alimentos o las bebidas interaccionan con los receptores gustativos ubicados en la superficie apical de las células neuroepiteliales. Tenemos que saber que la superficie apical es la parte externa y superior del tejido epitelial respecto a la membrana basal. Tenemos que además estas células reaccionan ante 5 estímulos básicos: el dulce, el salado, el amargo, el ácido y umami. La acción molecular de las sustancias sápidas pueden comprender la apertura y el paso a través de los canales iónicos, por ejemplo, gusto salado y ácido. El cierre de los canales iónicos, por ejemplo, el gusto ácido, o la estimulación de un receptor del gusto acoplado a proteínas G específicas, como son el gusto amargo, dulce y umami. Las sustancias sápidas amargas, dulces y umami interaccionan con receptores del gusto acoplados a las proteínas G, que pertenecen a las familias T1R y T2R de los receptores quimiosensoriales. Tenemos que el sabor amargo es detectado por unos 30 tipos diferentes de receptores quimiosensoriales T2R. Cada receptor es una proteína transmembrana individual acoplada a su propia proteína G. Luego de la actividad del receptor por la sustancia sápida, la proteína G estimula la enzima fosfolipasa C, cual conduce a un aumento de la producción intracelular de inositol 1,4,5 trifosfato, una molécula segundo mensajero. El IP3, a su vez, activa canales de sodio específicos del gusto que permiten la entrada de iones
de sodio y así se despolariza la célula neuroepitelial. La despolarización de la membrana plasmática determina la apertura de canales de calcio activados por voltaje en las células neuroepiteliales. Los receptores del sabor dulce también son receptores acoplados a las proteínas G. A diferencia de los receptores del sabor amargo, los receptores del sabor dulce tienen dos subunidades proteicas, T1R2 y T1R3. Las sustancias sápidas dulces unidas a estos receptores activan la misma cascada de reacciones del sistema de segundos mensajeros que los receptores del sabor amargo. El sabor umami está vinculado con ciertos aminoácidos y es común en alimentos como lo que es la carne, el queso y vegetales como son los espárragos y los tomates. Los receptores del sabor umami son muy semejantes a los receptores del sabor dulce. Están compuestos por dos subunidades. Una subunidad T1R3 es idéntica del receptor del gusto dulce, pero la segunda subunidad, formada por la proteína T1R1, es exclusiva de los receptores del sabor umami. El proceso de transducción es idéntico al descrito antes por las vías del sabor amargo. El glutamato monosódico, que se añade a muchos alimentos para realzar su sabor, ingrediente principal de la salsa de soya, estimula los receptores del sabor umami. El mecanismo de transducción puede ser semejante en varios sabores, por ejemplo, el sabor amargo o el sabor dulce, pero es importante recordar que las células neuroepiteliales solo expresan selectivamente una clase de proteínas receptoras. Por consiguiente, los mensajes acerca de lo amargo o lo dulce de los alimentos ingeridos se transfieren al sistema nervioso central a lo largo de fibras nerviosas diferentes. Los iones de sodio y los iones de hidrógeno, que son los llamados protones, se encargan de los sabores salados y ácidos. Respectivamente, actúan en forma directa sobre los canales iónicos. Entonces tenemos que el sabor ácido es generado por los protones que se forman por la hidrólisis de los componentes ácidos. El hidrógeno primero bloquea los canales de potasio que se encargan de generar el potencial de la membrana celular que causa su despolarización. Además, los hidrógenos entran en la célula a través de los canales de sodio sensibles a la amilorida y a través de canales de especificación. Tenemos que el ingreso de hidrógeno en la célula receptora activa los canales de calcio sensibles al voltaje. El sabor salado, que es estimulado por la sal de mesa, en esencia, deriva del gusto de los iones de sodio. El sodio entra en las células neuroepiteliales a través de los canales de sodio sensibles a la amilorida específicos. Estos canales son diferentes de los canales de sodio sensibles al voltaje que generan potenciales de acción en las células nerviosas o musculares. Luego se da la activación de más canales de sodio sensibles al voltaje y canales de calcio sensibles al voltaje. Algunas regiones de la lengua corresponden más a ciertos sabores que otras. Los corpúsculos gustativos de la punta de la lengua detectan estímulos dulces. Los que están ubicados a los lados y hacia atrás de la punta detectan los estímulos salados. Y los que están un poco más atrás y hacia los lados detectan los estímulos ácidos. Los corpúsculos gustativos de las papilas caliciformes detectan los estímulos amargos y umami. Sin embargo, estudios han demostrado que la estimulación térmica de la lengua en los mapas gustativos clásicos constituyen una simplificación exagerada de la distribución de los receptores del gusto. En toda la lengua hay sensibilidad para todas las calidades de sabores, pero algunas regiones efectivamente responden más a ciertos sabores que otras.